Bueno, vamos a hablar del tema de comprar o alquilar la vivienda y sobre todo al margen de las particularidades que tiene cada cuestión en el mundo real. En estos momentos tenemos el Euribor, que ya veremos lo que es el índice en el que están relacionadas la mayoría de los préstamos hipotecarios, ha tenido una subida exponencial y está causando muchos problemas a las personas que tienen hipoteca. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve introducción, un poco así. Evidentemente todos sabemos que la vivienda habitual es una de las decisiones financieras más importantes de nuestra vida. Eh, Principalmente porque, como ya veremos, son inversiones de mucho dinero y a muy largo plazo. Y entonces, en este tipo de inversiones, los errores que se puedan cometer pueden ser costosos, tanto en dinero como en tiempo. En este curso vamos a dar unas directrices para orientar en cada uno de los casos particulares, porque lógicamente las casuísticas de cada una de las personas que se afrenta a este tema de la vivienda, comprar o alquilar, son muy, muy diferentes. Vamos a intentar dar una serie de líneas de actuación para ver si en nuestro caso es viable o no comprar una vivienda, qué detalles tenemos que tener en cuenta antes de decidir qué vivienda debemos comprar. Y una vez que hayamos llegado a la conclusión de que tenemos necesidad de vivienda, tenemos que ver este tema de qué vivienda necesito, porque lógicamente todos queremos tener una vivienda amplia y en el centro, pero normalmente nuestras condiciones o particularidades económicas y familiares nos hacen que a veces esas decisiones sean complicadas. Y una vez que hayamos tomado la decisión de comprar una vivienda, vamos a explicar uno de los productos más conocidos que todos conocemos y que seguro que estamos o hemos estado pagando, que son los préstamos hipotecarios o la hipoteca. Como hemos dicho antes, la compra o alquiler de la vivienda para residencia habitual, en este caso estamos hablando de residencia habitual, porque lógicamente cuando ya tenemos la vivienda habitual, pues en más de un colectivo, pues tiende a tener una segunda vivienda en la playa, en la montaña, pero lógicamente, aunque los efectos económicos y son similares, pero lógicamente en este caso vamos a hablar de lo que es la vivienda habitual. ¿Qué tenemos que antes plantearnos cuando iniciamos qué voy a hacer? Entonces, tenemos que analizar cuál sería nuestra mejor decisión. Como veremos ahora, eh, ya he dicho que todas las personas son diferentes por su casuística, por sus salarios, por su familia, por las necesidades que requiere cada uno. Y una vez que hemos decidido comprar o no comprar, tenemos que ver por qué no nos decidimos. Es decir, si lo tenemos claro, vale, pero si no lo tenemos claro, tenemos que evaluar una serie de parámetros para inclinarnos en un lado o hacia el otro. Y que una vez que hemos decidido comprar o alquilar, ¿qué tenemos que tener en cuenta para llevar adelante de la forma más beneficiosa o mejor para nosotros esa idea? Y por último, si hemos decidido comprar, analizar lo que son los préstamos hipotecarios y toda su casuística, que ya os digo que esto es la hipoteca, ya veremos, es un producto financiero o bancario complejo y que es de los que más problemas están ocasionando porque normalmente son importes muy altos y además son años 20, 30 o más. Quiere decir que son inversiones a muy largo plazo y en ese plazo pueden ocurrir muchas cosas en nuestra vida. El tema el alquiler o comprar. Hay quien piensa, y eso lo hemos pensado, bueno, por lo menos yo, que alquilar es tirar el dinero, pero recuerda que el alquiler tiene también sus ventajas. Y ya veremos luego, cuando voy a enseñar una práctica, que casi uno de los mm,
puntos más importantes a la hora de tomar una decisión es el tiempo en que pensamos habitar, si es temporal o es para muchos años. El ser propietario, como todos sabemos, supone, además de las cuotas de la hipoteca, una serie de gastos que ni se recuperan ni se aportan ninguna ventaja fiscal. El seguro del hogar, los impuestos, el mantenimiento, los gastos de comunidad, etcétera. Cuando se vive de alquiler, estos gastos suelen cubrirlos los caseros. La compra. La compra de una vivienda depara muchas ventajas, como es obvio. La primera, que es normalmente es una buena inversión a largo plazo. Las mensualidades de las hipotecas te obligan a ahorrar todos los meses, es decir, normalmente la hipoteca tenemos una cuota mensual y que lo normal esté entre 20 y 30 años que tenemos que seguir pagando esa cuota y ya veremos que esa cuota puede ser constante o puede ser incrementar un determinado porcentaje según el tipo de hipoteca que hayamos concretado y contratado con una entidad bancaria. También es verdad que la vivienda es una inversión, pero también te ata mucho. Es decir, lógicamente uno de los criterios que veremos es la movilidad que tienes. Es decir, si la idea es quedarse 20 años en una ciudad, por lo que sea, 20 o más años, pues probablemente, como ya veremos, la compra es la mejor inversión. Pero si tienes un trabajo y periódicamente, cada X años, tienes que cambiar o por motivos familiares te tienes que ir a otro sitio, pues hay que analizar porque las casas, los gastos que se realizan inicialmente para la compra luego no se recuperan, como veremos posteriormente. Eh, Cuando uno tiene dudas, lógicamente lo mejor es acudir a un asesoramiento que lógicamente suele ser caro, o bien utilizar hoy en día herramientas que hay en Internet, tanto de bancos como de determinadas asesorías que te permiten, a través de unos formularios que tú metes tus datos, te permite conocer y te dan unas ideas de cuál sería, desde el punto de vista económico, con los datos que tú le das, cuál sería la acción que deberías tomar desde el punto de vista cuantitativo, es decir, con los datos que yo tengo, la opción que yo puedo, mejor o peor, será una o será la otra. Yo utilizo, que es una de las que más me gusta, es la página web de Finanzas para Todos. Esta página web es pública y está patrocinada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, es una página web de los supervisores bancarios y los supervisores de inversión. Es decir, que es una página, por lo que os digo, imparcial. Es decir, es imparcial, porque a veces yo he visto páginas de bancos que te dan una idea pero hay puntos que están un poco sesgados. Entonces, a mí esta página, como ya te digo que son de supervisores estatales, no hay ningún indicio de interés. Entonces, en esta página, como aquí veis, es finanzasparatodos.es, herramientas, comprar o alquilar. Si eso luego ya os lo digo o lo veis en la grabación, entramos en esta página y vamos a ver qué datos nos pide y qué datos nos proporciona. Como veis aquí, dice, esta herramienta te ayudará en la difícil decisión de si comprar o alquilar una vivienda. Esta página compara los costes de alquiler y los costes de compra de una vivienda, según los años que piensas quedarte en la casa. Es decir, uno de los factores, como veremos, más determinantes para tomar una decisión, entre otros, es el tiempo que piensas quedarte en la vivienda si la compras o no la compras. Entonces, esta página lo que te dice, metiendo la suposición de si tengo que comprar una vivienda o si tengo que alquilar una vivienda, ¿qué datos voy a imponer? En el caso de las previsiones de compra de la vivienda, pues la vivienda suele tener un precio. En este caso hemos puesto 210.000. ¿Y el importe total de la hipoteca? Pues 180.000. Os quiero contar una cosa que os adelanto. Normalmente las entidades bancarias
lo normal es que os den el 80% del valor de tasación. Luego os explicaré qué es eso. Es decir, que normalmente, al menos hoy en día y hace años, las entidades bancarias normalmente os dan un porcentaje inferior al dinero que necesitáis. Por ejemplo, en este caso decimos, bueno, voy a comprar esta casa, voy a pagar una hipoteca en 25 años. Ay, perdón. Bueno, 25 años, perdón, 25 años y el tipo de interés que me cobran, por el cual tengo que pagar la hipoteca es del 4%. Esto es un ejemplo, hoy en día es mucho más, pero bueno, esperemos que vaya bajando. Y los gastos de compra. Todas las viviendas nuevas y de segunda mano tienen un gasto de compra. Notaría, registro, impuestos, que se estima en el 10%. Es decir, que además de lo que necesitáis para el importe de la hipoteca, tenéis que tener o pedir, si se puede, los gastos de compra, que suelen ser el 10% del valor de venta de la vivienda. Además de los gastos que tengo para pagar la hipoteca, pues lógicamente tengo unos gastos periódicos en la vivienda, por los seguros, hemos puesto 600, los impuestos, el IBI, todas estas cosas, y yo gasto 1.000 euros de mantenimiento, pues bueno, pues lo que sea. Otros gastos. Quiero deciros que estos datos son particulares y personales, y con esto os va a dar la idea de cuánto necesitáis y si es más rentable o más práctico una vivienda, comprarla o alquilarla. También, como las viviendas, normalmente, aunque ha habido épocas hace una década que bajaron muchísimo la vivienda, pero normalmente a lo largo de la historia las viviendas se revalorizan. Es decir, que salvo excepciones muy puntuales, pero que tuvieron una bajada importante, el precio de la vivienda se revaloriza. Y ahora vemos la opción siguiente, es decir, bueno, pues yo ahora voy a ver si simular si me voy de alquiler. Entonces, yo decido que, bueno, a mí me piden 1.100 euros, anualmente el propietario, el casero, me incrementa la tasa del 3% y los gastos mensuales, como los paga el casero, pues yo no tengo que pagarlo. Y aquí está uno de los datos importantes a la hora de hacer esta simulación, el número de años que quiero estar en la vivienda. Es decir, y luego, bueno, otro valor, pues, lógicamente, para que el tipo de pago mensual se vaya subiendo es la inflación. Aquí hemos puesto un 3, evidentemente, como bien sabéis todos ahora mismo, ha llegado al 8 y pico, está en el 6, pero pensamos que en los próximos años va a bajar. Quiere decir que esta plantilla en esta página os pide esta serie de datos que podéis entrar, manejarlos y tocar todas las posibilidades y con esto ya os da una idea. El resultado sería, como veis aquí, para los datos que hemos metido tanto para la compra de la vivienda como para el alquiler, esta página te dice, a partir del 7.º año, comprar una vivienda resulta más barato que alquilarla. Como quieres mantener la vivienda al menos 10 años, la mejor opción sería que optes por comprar la vivienda. Como veis, aquí sería una pérdida si hubiéramos comprado la vivienda para recuperar los gastos y a partir del año 7, 6, 7, dijéramos que ya es más rentable comprar una vivienda que alquilarla. Por eso he dicho que si pusiéramos otro ejemplo en el que el número de años fuera menos, evidentemente sería más rentable alquilar que comprar. Entonces, con esta página lo que os quiero decir que en función de los datos que pongáis para una cosa u otra, os da una idea real de la opción que podríais utilizar. Bueno, más o menos ahora resulta que la página nos ha dicho que por nuestras características y lo que le hemos puesto, pues bueno, pues parece ser que nos es más rentable en el medio largo plazo comprar una vivienda. Pues ahora nos centramos en lo que sería con el tema de la vivienda. Y vamos a ver varias cosas. Lo primero que vamos a ver es cuánto tiempo piensas vivir. Lo que os contaba antes, el tiempo de la vivienda, el tiempo de permanencia de la vivienda es un factor importantísimo.
es con el tema del tipo de préstamo y lo que se pague es importantísimo, porque ya habéis visto que aquí ya te da una idea orientativa de la tendencia a la que debes llevar. Lógicamente, todo esto lo hablamos en condiciones normales, es decir, como ya veremos, la situación de la compra de la vivienda hoy y el alquiler hoy, pues está fuera de toda orden y de toda la lógica. Es, to- Siempre hay problemas de oferta y demanda de vivienda, y oferta y demanda de compra y de alquileres. Los alquileres ahora mismo se han subido a unos niveles exorbitados bueno, por tema de políticas de viviendas sociales, pero en ese punto nosotros, como no podemos entrar, pero quiero decir que lógicamente con el tiempo eh, el mercado tendrá una oferta y una demanda que pueda cuadrar y los precios volverán a su situación. ¿Cuándo? Esto es bastante complicado. Entonces, ya os digo que el tiempo de permanencia en la vivienda es un factor importante. ¿Por qué? Por lo que os decía. Primero, porque los gastos totales, cuando uno va a comprar una vivienda, los gastos de hipoteca, lo que contaba notaría, registro, los impuestos y tal, supone un 10%. Quiere decirse que si yo veo una casa y a la que tengo que pedir una hipoteca de 200.000 euros, pues lógicamente esa hipoteca va a tener unos gastos, esa compra va a tener, además de los 200.000 euros de hipoteca, unos gastos del 10%, 20.000 euros. Y como decimos, estos gastos no son recuperables, no son recuperables. Quiere decir que si os imaginaros que por H por B andáis a comprar una vivienda en 5 años y a los 5 años siguientes compráis otra, estáis gastando un dinero que ese dinero no se recupera, ese dinero se pierde. Lógicamente, eso quiere decir que eso es uno de los factores a tener en cuenta porque el periodo también importa. Es decir, ese gasto de compra para periodos cortos se pueden utilizar para periodos casi iguales de cortos, pero para hacer alquiler. Es decir, son gastos de compra de vivienda que todos tenemos que pagar y que no son recuperables. También hay que tener en cuenta una cosa, cuando uno empieza a pagar hipoteca, esto ya es un tema financiero, los primeros años lo que mayormente pagamos, la cuota que pagamos, la mayor parte que pagamos de esa cuota son intereses y muy poco capital. Aproximadamente podemos decir que a la mitad o un poco más del periodo total de la hipoteca empezamos a pagar más capital que intereses. Quiere decirse que si estáis pagando una hipoteca y estáis pagando intereses y en un periodo de 5, 7, 8 años os vais, prácticamente has pagado intereses y tienes que devolver por no decir casi el mismo capital que te han dado. Es decir, que hay que tener cuidado también con el tiempo en el tema de las hipotecas, porque ya os digo, al principio, durante los primeros años, se paga más capital, perdón, más intereses que capital. Por eso, hay opciones y a veces y esto va por rachas. Hay épocas en que mucha gente, por ejemplo, ahora evidentemente no la hay, porque como apenas hay alquileres porque está todo lleno y por las nubes, pues, pero en épocas en que el alquiler era flojo, utilizaban esta técnica del alquiler con opción a compra. ¿Qué ventaja tenía? Porque tú te metías en una casa, pagabas un alquiler y podías estar una serie de años, el que contrato hubieras establecido, 3, 5, X años, pero si tu contrato de alquiler tenía esta cláusula de opción de compra, en las circunstancias que el contrato te diga, podías comprar la vivienda. ¿Qué ventaja tiene esto? Que primero te quedas en la misma vivienda y segundo, que todos los intereses que has pagado, más bien los intereses no, más bien todas las cuotas de alquiler que hayas pagado en los años que hayas estado, eso se descuentan del precio de compra. Es decir, que aunque hayas estado en alquiler y en determinado momento le compras la vivienda, es como si hubieras estado pagando la vivienda eh, como propietario. Por eso, esta opción, ya os digo, que se da sobre todo en épocas en las que hay
más oferta de alquiler que demanda. Ya os digo que esto es para que lo sepáis. Hoy en día la oferta es inferior a la demanda, con lo cual ningún inquilino, ningún propietario va a poner ventajas para que la alquile, porque si no es uno, será otro. Perdona, José, ¿puedo hacerte un comentario? Sí, Porque, mira, es cierto que hace años existía la adquisición de vivienda habitual, tenía desgravación fiscal, con lo cual eso sí, suponía un aliciente, un estímulo, evidente, para comprar vivienda, sí, que a lo mejor podía compensar esos gastos que ha citado entre una cosa y otra, incluso rebajar el precio de adquisición, porque tenía una desgravación después la renta. Pues, ¿cuál sí. fue la razón por la que eso motivó que se quitara? Mira, Pues esto en el año 2012, en el 2013 quitaron la degradación fiscal del 15% de vivienda habitual para las nuevas compras. Es decir, todas las viviendas que se compraron hasta el 2012 tienen, y yo de hecho la tengo todavía, porque yo soy uno de los que paga hipoteca todavía. Entonces, yo tengo, como la compré antes del 2012, tengo una declaración fiscal en la declaración de la renta, en la declaración de la renta, un máximo del 15% de lo que hemos pagado por capital, intereses y, bueno, y alguna otra cosa más. En el 2012 se terminó, es decir, todo el mundo a partir del 2013 que compre vivienda, pero vivienda habitual, ¿eh? Esto era para vivienda habitual, no para segunda vivienda. A partir del 2013 ya no existe esa grabación, con lo cual ya esa ventaja no existe. ¿He contestado, Diego, a tu pregunta? no, que no me pregunto que por qué se motivó que se quitara. Si eso precisamente a lo mejor incentivaba la adquisición de vivienda, ¿no? La compra en lugar de la, ¿no? No lo sé, imagino que Bueno, bueno, el partido, que no me acuerdo, el gobierno de turno, querría quitar. A mí me suena que esto llevaban años. No sé quién estaba entonces, que decir, la verdad es que no sé quién fue, si fueron uno de los otros, no sé quién fue, pero era una cosa que querían quitar, porque siempre decían, que cosa que yo no compartía, que dice que es que beneficiaba más a las rentas altas que a las rentas bajas. Entonces, ese fue el motivo, quitarlo. Pero vamos, te digo que eso fue en el año 2012 fue el último y se ha quitado. muy bien, Entonces, gracias. los motivos, pues imagino por eso, pues políticas o porque en el fondo, según he leído en su momento, las cuantías respecto a los presupuestos y tal eran ridículas, ridículas para lo que se maneja. Pero bueno, eso sí que yo creo que fue política. Muy bien, gracias. Sigo. Bueno, como ya hemos dicho, parece ser que con el primer formulario hemos visto que nos interesa la compra. Hemos visto. Perdona, que es que yo quiero hacerte otra Sí, sí, dime, pregunta. dime. Soy Ignacio y me Hola. interesa mucho que me hables, que me digas, porque tú sabes que en el contrato de alquiler con opción a compra se puede hacer con precio cerrado o con precio abierto, es decir, fijando el precio en el momento Sí, del contrato o dejarlo, lógicamente, a un plazo determinado también, ¿no? sí. ¿Cuál sería para ti y cómo tendrían que plantearse una persona que va a comprar una vivienda con opción a compra las circunstancias que debería sopesar para fijar el precio en ese contrato, o sea, ya cerrado, o lógicamente dejarlo abierto, digamos, en espera de que el precio, si en ese momento está más o menos alto, pues, o más bajo, en fin? Háblame un poco sobre esto. Mira, esto te lo digo en teoría y por la práctica. Es decir, mira, resulta, o sea, tú puedes, es como todo, el hacer un contrato de estos abierto es un riesgo. Un riesgo. El hacerlo cerrado es otro riesgo. ¿Por qué? Uno, porque como no sabemos en el momento, es decir, imagínate que es un contrato de opción a compra en un año. En un año puedes intuir cómo van las cosas, puedes intuir, pero imagínate que lo haces un contrato con opción a 10 años. Es que es imposible saber cómo estará la vivienda, a qué precios
de aquí a 10 años. Ahí sí que es una bola de cristal que no se puede decir. Es decir, a cortos periodos te puedes hacer una idea y arriesgarte. A largo plazo, pues yo la verdad es que no sabría qué decirte, porque como si miras la evolución de la vivienda, has visto que han subido un 10, un 15, un 20%, y ha habido, es verdad, un solo periodo de unos 5 o 10 años que la vivienda llega a bajar un 20 o un 30%, pero eso solo ha ocurrido una vez, la tendencia es que suba. Entonces, ahora mismo, por lo que he visto, las viviendas están ya muy por encima del mercado de antes de la bajada. Así que probablemente, si no ocurre ninguna cosa, porque aquí nunca sabemos qué puede ocurrir, la tendencia es que las viviendas suban. Entonces, el dar un consejo es muy complicado. Si el periodo es corto, a lo mejor se puede dar un consejo, pero si es un periodo largo, nadie sabe cómo van a estar lo único que habría que poner es que las condiciones de largo plazo sean ajustadas, pues no sé, a un índice o con un descuento o reduciendo un porcentaje, en fin, quiere decir que eso ya es complicado. De todas maneras, también depende la compañía o la propiedad o la empresa que haga el contrato, porque a veces son intransigentes y otras veces admiten alguna modificación, pero es que eso ya depende de la compañía que venda o ponga la opción a compra, o si es un particular será otra cosa. Es decir, si son compañías suelen tener los contratos modelo y son intransigentes. Vale, muchas gracias. No sé si te ha aclarado, pero quiero decir que aquí es la evolución de algo que no sabemos qué va a pasar. Sí, sí, no cabe duda de que, pero lo que pasa es que, como tú sabes bien, por ejemplo, aquí en Jaén, y la pregunta iba por eso, Ah, pues hay sitios, depende de la ubicación de la vivienda, ¿no? ujú, Pero hay sitios donde hay estos distritos donde la vivienda se está revalorizando algo. En general, no se revaloriza en Jaén la vivienda de una forma unánime. claro, claro, no es Ahora como bien, aquí en Madrid, que esto es un caos. claro, pero en ciudades más pequeñas se puede delimitar más quizá el riesgo, ¿no? Como tú bien Sí, dices, ¿no? ¿Por qué? Pues porque posiblemente, claro, tú sabes ahora mismo la tendencia que hay sobre los barrios, ¿no? Dice, bueno, oiga, sí, pues aquel barrio hay una demanda tal porque tiene no sé qué, más acceso, tiene más tranquilidad, tiene más servicios públicos, lo que quiera que sea. sí, Sin sí. embargo, el centro, pues en Jaén, pues se está desvalorizando. O sea, quiero decir que por eso hay, efectivamente, el tema de fijar o no fijar precio cuando se hace el contrato, como tú sabes muy bien, de alquiler con opción a compra, pues tiene una cantidad de flecos que evidentemente Oh, lo hacen muy peligroso, ¿no? normalmente ya sabes que los contratos incluso de vivienda que te hacen son peligrosos, imagínate este. Es decir, es que ya eso lo puedes establecer, hombre, en ciudades pequeñas a lo mejor es más fácil establecer que es más continuo, no hay grandes oscilaciones, pero al final, en función del periodo, el fijar un precio te puede llevar a una buena inversión o a un desastre el tener que pagar algo más cuando ahora vale menos. Que, es que ahí no hay, yo por lo menos no conozco alternativas. El riesgo, pues hay que El riesgo, asumirlo. el riesgo es el riesgo. Claro, como todo, es como dice, compro una acción Claro, y vale tanto, mañana ha perdido un 20 y más que ahora lo estamos viendo y dices, pues claro. qué bien lo he hecho. Claro, claro. Vale, Pero bueno, muchas gracias por tus nada, a ti, Ignacio, aclaraciones. Muchas gracias. a ti. Entonces, como os decía, una vez que hemos decidido que vamos a mirar el tema de la vivienda, entonces con la información que tenemos, podemos acceder a otra página que os he dicho de la web Finanzas para Todos, herramientas igualmente que la otra, y en este caso Mi Vivienda. Aquí podéis ver con vuestras características personales y con vuestra economía que tenéis hasta qué precio podéis buscar una vivienda. Entonces,
Aquí la página esta de Finanzas para Todos dice, ¿qué vivienda me puedo permitir? Lógicamente, la vivienda que te puedas permitir es lo que puedas pagar normalmente en tu cuota mensual. En tu cuota mensual, es decir, cada uno con sus ingresos puede. Luego hablaremos de lo que es el endeudamiento. Con los ingresos que yo tengo o puedo dedicar a comprar vivienda, ¿qué vivienda me puedo comprar? Por ejemplo, en este ejemplo, pues ha puesto que quieren pagar 740 euros y han decidido que la hipoteca dure 25 años. Pero, y aquí tienen una pequeña ventaja. Tienen, por ejemplo, 30.000 euros ahorrados, que lo tienen en el banco y le están pagando un 4%. Bueno, esto es teoría, porque 4% no están pagando ahora los bancos. Y los gastos de compra, como ya os digo, es el 10%. Entonces, si a estos datos de lo que queremos pagar y la duración de la hipoteca y el dinero que tenemos y los años que queremos, resulta que nos va a decir qué vivienda o cuánto nos podemos gastar en la vivienda con estas características económicas que tenemos nosotros. Entonces, con eso de las 740 euros, eh, el sistema te dice que puedes solicitar una hipoteca de 140.000 euros. Y la vivienda a la que puedo comprar son 154.000. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que con lo que nosotros hemos calculado los años de hipoteca y la cuota que queremos pagar, no deberíamos buscar una vivienda superior a 150.000 euros. ¿Por qué? Porque con esa cuota y los años que hemos dicho de pagar, no nos va a llegar y entonces entraríamos en un problema de endeudamiento que a lo mejor no podíamos solventar. Entonces, con esta página lo que te dice es que con esos gastos que tú quieras pagar para una hipoteca, lo que te puedes permitir sería, en este caso, una vivienda de 154.000 euros. La cosa es decir que ya esto es lo que te da una idea por el camino que puedas ir. Es decir, si esto es lo que hay, y entonces tú, pues lógicamente tenderás a buscar esto o inferior, con la idea de no endeudarte de forma que a lo mejor en el largo plazo no puedas pagar esa cuota, porque hablamos de 20, 30 años, es decir, que los riesgos de impago y de circunstancias familiares, personales, de trabajo, sabemos todas que están al orden del día. Es decir, por lo menos no nos metamos en aquello que desde el punto de vista teórico no podemos pagar. Esta página os da el máximo que deberíais, la vivienda que máximo deberíais mirar con el importe que os dice aproximadamente. Claro, esto es teoría. Lo que os decíamos de la cuota, lo de la cuota. Entonces, hemos dicho que en el ejemplo hemos puesto 740, pero bueno, cada uno pondrá lo que él crea conveniente en función de sus posibilidades económicas. Lo que os decía antes, es decir, la cuota que tenemos que calcular de nuestros ingresos será probablemente, en condiciones normales, el mayor gasto que tengamos que realizar de forma mensual en una familia o del tipo que sea. Es decir, pero además del gasto de la hipoteca tenemos otra serie de gastos, muchos que no son evitables. Entonces, lo que se calcula aquí, lo que da, por ejemplo, las entidades financieras cuando pides una hipoteca, lo que calcula es tu poder, tu capacidad de endeudamiento. Es decir, qué porcentaje de tus ingresos puedes pagar una hipoteca y cuánto te quedaría para tener el resto de la vida. El endeudamiento se ha tomado como ratio que una familia o una persona, ya os digo que eh, no pueden tener más del 40% en deudas de los ingresos mensuales. Es decir, los expertos, como las entidades financieras, dicen que la totalidad de las cuotas mensuales destinada a pagar deudas no debería sobrepasar nunca el 40% de los ingresos netos. Ojo, esto hay que puntualizarlo. Los ingresos netos son aquellos, como bien sabéis, que ya están descontados todos los impuestos y son el dinero que tenemos para gastar. Esto
esta capacidad de endeudamiento, los bancos, cuando hacen el estudio de riesgo de las hipotecas, mucha gente le niegan la hipoteca porque la suma de sus deudas supera este 40% y la entidad financiera entiende que es una persona de elevado riesgo que no cumple los estándares. Es decir, que la capacidad de endeudamiento debe ser el 40% de los ingresos y el 60% restante sería pues para para todo lo que tenemos que hacer, para comer, para vestir, no para pagar las facturas, en fin, para el resto de gastos. No deberíamos pasar por nuestra seguridad financiera a largo plazo del 40% en temas de hipotecas y gastos de deuda. Lógicamente, ya sabemos, hemos visto si tengo que comprar o alquilar, si compro, hasta cuánto me tengo que gastar y la cuota que yo puedo pagar si está dentro de dijéramos, de lo que se establece como capacidad de endeudamiento, es decir, el 40% como máximo en deudas. Entonces, una vez que ya hemos hecho decir, yo quiero comprar vivienda, pero las circunstancias se me pueden dar o no se me dan. Si con la cuenta que tenemos no podemos abordar la compra de una vivienda, pues hay una serie de soluciones muy sencillas y lógicas. Aplazar la compra hasta que hayamos reducido otras deudas pendientes, si es posible, o imaginaros que en un periodo concreto encontramos un mejor trabajo y tenemos mayores ingresos, o hasta que hayamos ahorrado lo suficiente para pagar una mayor entrada. Lógicamente, los pisos hoy en día todos tienen una entrada, un porcentaje sobre el precio final. Pues a veces esa entrada puede o no entrar dentro de la hipoteca. A veces la tramitación de las hipotecas, si te la dan o no te la dan, lleva meses. Entonces, si te pide la entrada antes de que te conceda la hipoteca, pues lógicamente tienes un problema. Y luego entramos, que ya veremos, en el tipo de interés que se paga por la hipoteca. O también, como os he dicho antes, comprar una vivienda más barata. Si hemos visto que en el caso anterior era lo que máximo que podíamos comprar era una vivienda en torno a los 150.000, pues es evidente que si no cumplimos las condiciones tendremos que bajar la cuota y comprar otro tipo de vivienda de precio inferior. Pero también tenemos otras opciones, evidentemente, opciones, ayudas públicas para la compra de vivienda. Evidentemente, también depende del colectivo que nos encontremos. Por ejemplo, eh, para ayudas para jóvenes, existen programas destinados a jóvenes de menores de 35 años. Es decir, bueno, pues lógicamente estas ayudas solo están orientadas para las personas que son jóvenes y normalmente quieren comprarse una vivienda, su primera vivienda, evidentemente. Otras ayudas son para las familias numerosas, es decir, existe una serie de ayudas con unos condicionamientos o uno de los más utilizados es, por ejemplo, los préstamos hipotecarios suelen reducir el tipo de interés que tienen que pagar para esa hipoteca, es decir, pues ya el tipo de interés está bonificado, con lo cual la cuota es inferior y tendrán más posibilidades. Otras también que son más conocidas son para personas con discapacidad. Estas ayudas están diseñadas para estos colectivos igualmente a través de préstamos con bajo tipo de interés o ayudas directas. Y luego hay otras ayudas que ya pues son más genéricas como para la rehabilitación de vivienda. Ya sabéis que cada 2 por 3 están anunciando la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es la que yo más conozco, ayudas para la rehabilitación de la vivienda y ahora sobre todo para la eficiencia energética, ¿sabes? Es decir, existe una serie de ayudas en la compra de vivienda. Es cierto que son ayudas muy concretas para colectivos muy concretos. Es decir,
el que pueda usarlas y se las den, pues tendrán esa posibilidad. Pero ya os digo que en general estas ayudas públicas pues son para para colectivos muy, muy concretos, y la verdad es que su posibilidad de que sean muchas pues es poca, porque los colectivos estos son más bien minoritarios. Y luego, pues ya como hemos hablado del alquiler, imaginaros que en el ejemplo anterior hemos dicho que vamos a irnos 6 años o 5 años, y resulta que nos dice que es más rentable el alquiler. Por lo que os decía, porque el periodo de permanencia de la vivienda es inferior, por ejemplo, a 10 años, y además, lógicamente, pues nuestra economía no nos permite ni tener una entrada para una vivienda. Entonces, pues decidimos alquilar. Y en este caso también existen ayudas para el alquiler de la vivienda. Hay ayudas para el alquiler de la vivienda. El Plan Estatal de la Vivienda contempla programas para ayuda de alquiler de vivienda destinadas, lógicamente, a personas con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad. Ayudas para el pago de la fianza. Me imagino que cuando se hace un contrato de alquiler, normalmente en los contratos te ponen una fianza de 1, 2, 3 meses como mínimo que tienes que pagar por adelantado, y ese documento lo tienes que registrar en la comunidad autónoma que corresponda para que sea oficial. Cuando tú dejes la vivienda, el inquilino te la podrá dar o no. Si tú dejas la vivienda en condiciones normales, está obligado a devolverte la fianza que tú hayas hecho por contrato. También ayudas para el pago de la renta. Y también existe el programa de ayuda al alquiler joven. Esto está bastante publicitado, por lo menos por aquí en Madrid. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana pone a disposición un programa de ayuda de alquiler para jóvenes menores de 35 años. Estas se conceden en una parte, cubren parte del alquiler, y se conceden en función de los ingresos del solicitante. Es decir, tampoco es mucho, pero bueno, pues a lo mejor para los jóvenes o para el tema de adecuación de la vivienda a mejores condiciones energéticas, etcétera, etcétera. También os digo que la documentación y papeles que hay que presentar para estas cosas son bastante abundantes. Pero bueno, que sepáis que por lo menos ayudas estatales hay. Otra cosa es que podamos acceder a ellas o no. Y ahora entramos entre otras cosas, el culpable, por llamarlo de una manera, de que las viviendas, tanto en alquiler como en compra, están por las nubes. El Euribor es el índice de referencia utilizado en España para fijar los tipos de interés de los préstamos hipotecarios. Esta es una referencia antiguamente, y todavía hay, en España era el MIBOR, el RRH, que era el de las hipotecas de las cajas de ahorro, en fin. Todo eso prácticamente ya ha desaparecido, salvo lo que alguno que quede, pero ahora el índice de referencia para las hipotecas es el Euribor. El Euribor, lógicamente, como esto lo calcula el Banco Central Europeo en función de una serie de parámetros, y, lógicamente, en función de esos parámetros, el Euribor varía al alza o a la baja de un día para otro. ¿Qué ocurre? Si tú tienes una hipoteca y por ejemplo, de 100.000 euros a un tipo de interés del Euribor más 1, esto os lo quiero comentar, que normalmente cuando uno contrata una hipoteca variable, el Euribor siempre lleva añadido el Euribor más algo. Siempre tiene, en este caso, el Euribor más 1, pero puede ser el Euribor más 2 o más 2,5, en fin, lo que la entidad financiera quiera poner. Entonces, si es el Euribor al 1%, el Euribor sube un 0,5, nuestra hipoteca sube al 1,05. Quiere decirse que a partir de que entre en vigor ese Euribor y mi contrato de hipoteca, que sabéis que se renueva
periódicamente, lo normal es cada 6 meses o un año. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a partir de que se renueve a los 6 meses o un año, voy a tener que pagar el Euribor que en ese momento esté, esté prefijado. ¿Qué ocurre? Que me van a subir la cuota, el porcentaje que me haya subido el Euribor hasta los próximos 6 o 12 meses, cuando se vuelva a cambiar. Es verdad que el Euribor oscila hacia arriba y hacia abajo, tal. Normalmente en los últimos años, como veréis ahora, el Euribor ha estado muy por debajo, incluso negativo. Pero lógicamente ahora el problema es que ha pasado de estar negativo, como veremos ahora, a subir hasta un 3,5%. En España hay 3,7 millones de hipotecas variables. Quiero decir que el Euribor normalmente es, luego ya os contaré cuando hablemos de los préstamos hipotecarios pueden ser a tipo fijo, variable o mixto. En los fijos, pues ya sabemos que el que contrates, pues te lo van a poner de por vida. Pero los variables, en función del Euribor, irá variando en el periodo que se establezca. Es decir, que a lo largo de 20 años vas a tener un montón de Euribor hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que de cuota constante esa no va a existir. Pero el que ha ocurrido últimamente es que, fijaros, en enero del año 2022 el Euribor estaba en negativo, el 0,47, y en marzo tiene una tasa media del 3,5%. Es decir, que ha pasado del -5 al 3,5. Quiere decir que la subida es brutal y sobre todo en periodo de casi un año. Es decir, que la subida es todavía más brutal. A título de ejemplo, podemos decir que en una hipoteca de 150.000 euros a 25 años y con un diferencial del 1, le va a suponer a las personas que tengan esa hipoteca una subida de más o menos 3.000 euros anuales. Es decir, una cantidad muy importante que si la dividimos en 12 pagos, pues sabéis que sale una cantidad mensual muy grande y eso pues hace mucho daño a las economías. Como ya decía, aquí veis el gráfico en el que la subida hasta el 3,5 y el 3,8 que ha llegado a estar unos días más atrás, el problema ya os digo es que ha sido muy rápida. Aquí os pongo una diapositiva para que veáis que, por ejemplo, en el 2019-2021 el Euribor era negativo, con lo cual aquí era un chollo para las hipotecas, pero no tanto chollo para los ahorradores, porque no les daban un duro. Y como veis, a partir de abril del 2022 empezó a subir, en diciembre era el 3,01 y en febrero era el 3,53, de febrero del mes pasado. Es decir, que esto es una subida bestial. ¿Qué ocurre? Esta situación que se ha dado en esta época a través del COVID y otras circunstancias económicas no es habitual. No es habitual. Pero la situación es que ahora mismo tenemos un Euribor en torno al 3,5. Según los expertos dicen que puede llegar al 4 si los bancos centrales no dejan de subir los tipos de interés de referencia y lógicamente un 4%, por ejemplo, más el diferencial del 1 o 1,5 o 2 que tenga cada, supone estar pagando pues más o menos un 6%. Y eso hace décadas que no pasaba. Entonces, ya veis que el problema ya no era el Euribor como tal, sino la escalada que ha habido en un periodo tan corto. Y está afectando a millones de personas que tienen, como ya os he dicho, 3,7 millones, todas las personas que tienen hipotecas tipo variable o todas aquellas hipotecas que ahora se estén abriendo, porque la gente sigue comprando viviendas y la gente sigue comprando casas y es decir, que eso sigue evolucionando, pero que el coste de la financiación ahora mismo, por el que el Euribor tan alto, es muy alta. ¿Qué ha hecho el gobierno? En diciembre sacó la ley, el decreto ley 19/2022. Esta ley la sacó por el tema de las subidas de Euribor y los problemas económicos que está causando a las familias
más vulnerables, luego ya veremos lo que se considera vulnerable, entonces resulta que han hecho, el decreto de ley pone una serie de condiciones para evitar lo más posible el problema de quiebra de las familias domésticas. Lo que han hecho ha sido modificar el actual Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Ahora, como ya veremos, las familias pueden retrasar el pago de su hipoteca en hasta 5 años, de carencia, con la reducción del tipo de interés. Es decir, que a partir de este momento los que se acojan a esta ley, tengan derecho a ella, pueden parar el pago de su hipoteca simplemente pidiendo una carencia. Carencia es el periodo en donde solo se pagan los intereses y no se amortiza capital. Es decir, que imaginaros que alguien coge 5 años de carencia, es decir, durante esos 5 años solo va a pagar intereses, pero no capital. ¿Qué ocurre? Esto, bueno, puede ser una buena salida, pero lógicamente, imaginaros, si solo pagáis intereses en 5 años, el capital que habéis dejado de pagar va a ser enorme. Entonces, esta es una solución que hay que estudiarla porque sí es cierto que durante unos años puedes tener carencia y puedes seguir pagando la hipoteca porque solo pagas intereses, pero luego el resto de capital de ese periodo, que son los importes más altos, hay que pagarlo. Y aquí hay dos soluciones. O aumentan la cuota a partir de, por ejemplo, de los 5 años, o ampliar el plazo. Quiere decir que te puede costar mucho dinero el hacer este tipo de cosas, pero lógicamente esto es a criterio de la persona que tome esta decisión. Es una alternativa y ahí está para el que le interese. Otra alternativa que han puesto en la nueva ley es la ampliación del ámbito de aplicación del código este que os digo a hogares que no cumplen el requisito del incremento del 50%. Vamos a ver. El código, este código establece un umbral de exclusión, es decir, a partir de un determinado importe, esta familia o esta persona, no tiene por qué ser familia, esta persona se encuentra dentro del umbral de exclusión. Para que estén dentro del umbral de exclusión, el conjunto de ingresos, si es una familia de toda la familia o de una persona, no puede superar los 24.318 euros. Que el 50% de los ingresos que percibe el conjunto de los miembros de la familia no tiene que ser inferior, la cuota tiene que ser inferior al 50% de los ingresos netos de la familia. Es decir, que si son el 50%, el resto del 50% significa que son para poder sobrevivir. Y que en los 4 años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar, o ya les digo, la persona individual, haya sufrido una importante alteración económica y su cuota se haya multiplicado por 1,5 veces. Quiero decir es que, como veis, la ley es bastante compleja para con una serie de características que son entendibles, pero son complicadas en muchos casos de entender. Hay otras, la creación de un nuevo código, es decir, cómo determinadas familias que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad. En este caso, se consideran aquellas que tengan rentas inferiores a 29.400. A estas familias en riesgo de vulnerabilidad se le congelará la cuota y se le ampliará el plazo de amortización hasta los 7 años. Es decir, si estás dentro del grupo de vulnerabilidad que tienes ingresos inferiores a 29.400, puedes solicitar ampliar el plazo de la cuota 7 años más y en este caso se te congelará la cuota, es decir, durante los 7 años estarás pagando la cuota que tenías en el momento de la solicitud. Pero volvemos a lo mismo, esta es una idea buena, pero hay que tener en cuenta que si tú
tienes, imagínate, los 7 años, una cuota la tienes fija, habrá parte del capital y de los intereses que hayas dejado de pagar, que ese capital y esos intereses se te van a volver a acumular en el cálculo de la nueva cuota que te hagan a partir de que hayas terminado los 7 años. Es decir, es una idea, una ayuda, pero que lógicamente hay que estudiar porque a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad. Y una cosa que sí, sí parece práctica es la amortización y cambio de hipotecas variables a fijas. Es gratis. Lógicamente, cuando las entidades, las hipotecas variables son aquellas que os digo que tienen el Euribor variable en función de 6 meses, un año o el tipo de cambio que tengan. A fijas. Fijas se establecen con un porcentaje de por vida. Aquí hay que tener en cuenta, que luego si eso ya lo diremos, pero lo adelanto, las hipotecas variables suelen durar muchos años, en torno a 20 en adelante. Y las hipotecas fijas suelen darse más o menos en un periodo de hasta 10 años. Quiere decirse que en función de lo que uno quiera hacer, pues a veces yo no quiero coger una fija, pero como el periodo es corto, de 10 años, por ejemplo, me tengo que ir a la variable que me da 20 o 30 años más. Pero claro, hemos visto aquí que estas medidas de esta ley, que son buenas para mucha gente, evidentemente, pero ¿qué ocurre? Pues claro, si no te encuentras en un estado de vulnerabilidad o tienes sueldos superiores a 29.000 euros, lógicamente estos posibles beneficios teóricos de la nueva ley no te pueden beneficiar. ¿Qué alternativas tienen los hipotecados que no pueden optar a estas ayudas establecidas en este Real Decreto Ley? Pues mirad, lo que os decía, el 70% de los consumidores con hipoteca variable, 3,7 millones, no cumplen los requisitos acordados entre la banca y el gobierno. Es decir, están por encima de los 29.000 euros al año. Por tanto, estas familias tienen que buscarse otras alternativas que no contempla la ley. Las alternativas posibles son las que existen hoy, es decir, que estas no son nuevas, lo que os comentaba antes, es decir, si es posible cambiar mi hipoteca variable a hipoteca fija o hipoteca mixta, es decir, si la entidad financiera me permite pasarme una hipoteca fija y el tipo de interés de por vida de la hipoteca fija me compensa, pues me cambiaré de hipoteca variable a hipoteca fija. En este caso, sí se tiene el derecho de que no cuesta los trámites, ni notarios, ni bancarios, ni nada, es decir, que sería gratis. Si hay una alternativa de que la hipoteca fija sea un tipo de interés relativamente bajo al que estoy pagando, pues esta es una posición. Otra es amortizar anticipadamente total o parcialmente la hipoteca. Bueno, lógicamente esto es una alternativa que siempre se tiene, pero lógicamente, y suele ocurrir que gran mayoría de las personas, familias, pues no tienen ahorros para amortizar total o parcialmente la hipoteca o no quieren por las circunstancias que sea. Es decir, esto es una solución, pero es cierto que para evitar el pago de intereses, pues si pagas antes, pues pagará menos intereses. Y otra alternativa que hay es alargar el plazo de amortización. Esto es una alternativa que también se usa mucho. Esto ya veremos luego, se llama novación, es decir, yo tengo una hipoteca a 20 años y voy a gestionar con el banco la ampliación a 25 o 30 años. Bueno, pues eso es otra alternativa. Es decir, ¿qué ocurrirá? En este caso la cuota bajará un poco, lógicamente si amplías el plazo, pero posiblemente el cómputo global de intereses al final de la época de la amortización será mayor. Pero quiero decir que estas son teorías lógicas y cada uno tiene que plantearse la que más le conviene. Pues, en cuanto a si se decide cancelar anticipadamente la hipoteca, Sí, ¿qué gastos se producen para el titular de la hipoteca? Aproximadamente. si me permitís, como ahora me voy a centrar en las hipotecas, ya solo en Vale, el vale. tema bancario, voy Venga, a hablar cómo se contrata una hipoteca, qué hay que tener en cuenta, qué información hay que pedir, de cómo acuerdo. se cancela la hipoteca, qué gastos tiene. Si Muy os bien. parece, Nos eh,
Quiero decir, hemos hablado antes un poco de la filosofía de compra y venta, perdón, compra y alquiler. Hemos visto herramientas para que uno tome una decisión u otra. Y bueno, pues yo creo que son herramientas cuánticas o cuantitativas que me permiten pues ya tener una idea y luego cada uno es un mundo. Pero también es verdad que el tipo de interés que ya veremos es muy importante a la hora de este tipo de cosas. Pero hay algo más importante y yo creo que para mí es el factor más importante. Primero, el dinero que tiene uno. Esto no está, no hay duda. Y otro es el tiempo que estimemos que vamos a estar. Yo creo que esas son las dos claves. Sobre todo yo creo que primero el tiempo. En función del tiempo ya me planteo y me hago los cálculos. Porque hay cosas que, como hemos visto, 7, 8 años parece más rentable ya comprar la vivienda, pero en periodos más cortos la cosa ya parece que el alquiler es más rentable porque evitas unos gastos que no vas a recuperar. Pero bueno, entonces, si ya hemos decidido, hemos visto la casa que queremos y nuestra cuota no lo permite, pues ahora lo que tenemos que hacer es el tema de la hipoteca en entidades financieras. Yo aquí os voy a ir contando una serie de cosas que, bueno, pues me imagino que no sé si alguno ya se encontrará en esta tesitura de la hipoteca, pero bueno, que sepáis que algunas ideas que yo os digo que no deberíamos cometer nunca en la contratación de una hipoteca o un préstamo con las entidades bancarias. Es decir, que al menos unas ideas que tengamos cuidado en estos temas y lo llevemos atados y desatados si vamos a contratar una hipoteca. En el tema de las hipotecas, os voy a contar qué son préstamos hipotecarios, qué son las hipotecas, qué características, qué tipos, qué diferencia existe entre préstamos y créditos, qué debemos tener en cuenta para contratar una hipoteca. Esto es un tema importante. Y luego ya, una vez que tengamos la hipoteca, qué trámites podemos realizar con una hipoteca. Tener en cuenta que si estos son productos de 20 años, 30 años, lógicamente aquí ocurre que hay veces que hemos hecho unas cosas en unas condiciones y a lo largo de la vida de la hipoteca nos damos cuenta que no debemos o la situación no nos permite y qué cambios podemos hacer cuando tenemos una hipoteca para que no sea un cargo inútil y podamos intentar mejorar la condición. Es decir, aquello que podemos hacer una vez que tenemos una hipoteca concedida. Bueno, los préstamos es un contrato, eso es decir, que aquí no voy a entrar mucho porque es un contrato con el cual la entidad financiera prestamista entrega al cliente prestatario una cantidad determinada de dinero, que lo llamamos capital, a cambio de su devolución en un determinado plazo y con unos intereses correspondientes. Quiere decir que nos dan un dinero que tenemos que devolver en un determinado plazo y en ese plazo tenemos que pagar la cuota que incluye el capital y los intereses. Y eso es. El tema de la normativa, pues esta es la que es y en este momento no ha cambiado. ¿Qué características tiene una hipoteca? Normalmente las hipotecas, y digo normalmente, por decir siempre, las hipotecas se utilizan para la compra de un inmueble. Y entendamos por inmueble, aunque siempre hablamos de viviendas, pero esto no es así. O sea, un bien inmueble, es decir, pues una vivienda, una finca rústica, un local o cualquier otra cosa como garantía de la operación, siendo esta garantía adicional a la de personal del deudor. Quiere decirse que cuando os dan un préstamo o una hipoteca sobre una vivienda, la vivienda la valoran y tiene una garantía. A veces, esa garantía de esa vivienda es inferior al dinero que pide y entonces te pide el banco una garantía adicional que es personal. Estas son, dijéramos, temas bancarios, pero que sepáis que el banco os da un dinero cuando lo que tiene garantizado es, si no, no lo da. Normalmente se suele conceder los préstamos hipotecarios el 80% del valor de tasación para la primera vivienda, es decir, lo que llamamos vivienda habitual. También dan hipotecas para segunda residencia. En este caso, la generalidad es que
el banco te da el 80% del valor de tasación. Es decir, si tu piso en el mercado vale, imaginaros, 150.000 y luego resulta que dentro de la tramitación de una hipoteca tienen que hacer una tasación, un perito te hace una tasación porque es obligatorio, que por cierto la tasación de los inmuebles la pagamos los clientes. Entonces, te dan el 80% del valor de esa tasación, aunque tú imaginaros que vuestro piso vale 150.000 y es el precio que tienes que pagar, pero el tasador dice que vale 120.000, inferior al precio que tienes que pagar. El banco te va a dar el 80% de la tasación, no del valor del piso que tú tengas. Ha habido épocas y ha habido tantos problemas que los bancos han subido al 90 y al 100% de tasación. Es decir, te daban el 100%. Eso ha llevado en momentos de crisis, como hace una década, a que haya un número de impagos impresionante y que todos hayamos oído hablar de la cantidad de pisos que tienen las entidades financieras, que tienen principalmente cerrados. Las hipotecas, como ya os he dicho, suelen ser a muy largo plazo. Y luego, luego ya entraremos en el tema de la garantía. Como os he dicho, la garantía es la vivienda y esto los bancos lo llaman responsabilidad hipotecaria. Es decir, ellos calculan el valor real que tendría esa vivienda en el caso de ir a un proceso judicial. Es decir, esto es un término que os cuento, pero que no le dé más importancia. Y los préstamos hipotecarios se pueden empezar a pagar en el momento de la concesión o se puede pedir un periodo de carencia. Es decir, que pues tú te contratas una hipoteca con 2 años de carencia, es decir, que los 2 primeros años solo vas a pagar intereses. Y a partir del tercer año vas a pagar ya el capital y los intereses correspondientes. Es decir, eso depende de la entidad que se contrate y el tipo de contrato que cada entidad tiene. Como decía antes, las hipotecas son en función del tipo de interés, que prácticamente es así. A interés fijo, es decir, a lo largo de la vida te ponen un porcentaje, un 2, un 3, en función de lo que el momento esté, y ese es el que vas a pagar a lo largo de toda la vida de esa hipoteca de interés fijo. El interés variable es lo que decía, al contrario. El interés variable va a ser que irá cambiando el periodo, en función de si tú tienes un cambio semestral o anual o bianual, el que tengas, ese periodo se te va a incluir el Euribor correspondiente en ese momento durante el periodo, los 6 meses, el año, 2 años. Luego varía en función del Euribor y del contrato que tengas de actualización. Y el mixto es un conjunto de los dos. Normalmente los que se suelen poner en mercado son la primera parte de la hipoteca es a interés fijo, imaginaros 2, 3, 5 años, y luego a partir del quinto año es interés variable. Es decir, por eso tiene una parte de interés fijo y una parte de interés variable. Entonces, estos son los 3 tipos de hipotecas que hay. Es verdad que aquí aconsejar cuál es mejor no es posible. ¿Por qué? Porque lógicamente esto está en función del Euribor y otra serie de características que la banca pone, con lo cual esto es verdad que ya veremos luego que cuando uno quiera buscar una hipoteca, igual que si quiere buscar un préstamo o un crédito, debe mirar en diferentes entidades financieras porque las diferencias de tipo de interés, etcétera, etcétera, y las vinculaciones son muchas. Es decir, siempre que tengáis que hacer algo en una entidad bancaria de cierto riesgo, comparar unas cuantas entidades y leeros la letra pequeña de todo. ¿Qué diferencias hay entre préstamos y créditos? Bueno, el préstamo, como ya sabéis, se lo solicitas a una entidad y esa entidad te da, imagínate, 100.000 euros. Vamos a 100.000 euros. Pues tú, a partir de esa concesión, a partir del primer mes, ya tienes que empezar a pagar el- la cuota. Y esa cuota está formada por
capital e intereses durante el número de periodos, años que hayas contratado. En cambio, en el crédito no es igual, es decir, no es lo mismo. Un crédito, imaginaros que os dan, os conceden 10.000 euros de crédito. Bueno, en este caso, tú tienes opción a coger 10.000 euros, pero imagínate que en un año solo coges 5.000. Coge 5.000 euros y los otros 5.000 euros no lo toca. Pues en este caso solo pagarás el capital y los intereses de esos 5.000 euros que has utilizado. De lo que no has utilizado no te van a cobrar nada. Es decir, que los préstamos empiezas a pagar de todo en el primer momento y en los créditos solo vas a pagar por el dinero que utilices del que te han concedido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de contratar una hipoteca? Pues bueno, hay una serie de factores que son conocidos y lógicos, pero que tenemos que tener en cuenta. Yo comprendo que ya os digo que de punto financiero y punto bancario, una hipoteca es un producto complejo, muy complejo, y que luego ya no os cuento cuando nos ponemos a leer las cláusulas particulares y las cláusulas generales del contrato de préstamo, ya para morirse, pero bueno. Pero cuando queremos contratar una hipoteca o un préstamo hipotecario, tenemos que tener en cuenta una serie de términos que son importantes. El importe, es decir, cuánto vamos a pedir. El tipo de interés, algo muy importante porque son los intereses que tendremos que pagar a lo largo de un tiempo. El plazo, es decir, cuántos años vamos a tener. Es de lógicas pensar que a más plazo, más intereses. Eso es obvio. Una cosa que hubo y que prácticamente hay, pero ya no se utiliza, que era el tema de la cláusula suelo y techo, eso surgió. Hay todavía hipotecas con esta historia, ha habido normativa, pero las cuotas, es decir, cuánto tengo que pagar y mi cuota, cuánto tengo que pagar y cómo está compuesta mi cuota, las comisiones. No nos engañemos, que la banca vive de comisiones. Nos cobran comisiones por todo. Y luego los gastos y productos vinculados. ¿Cuántas veces te bajan el tipo de interés o te hacen no sé qué? Si te contratas el seguro, si contratas un plan de pensiones, en fin, los productos vinculados que habría que echar cuentas porque normalmente el coste suele ser mayor que el ahorro. El importe. Pues la primera pregunta, ¿qué importe necesito? Y también, como os he contado, ¿cuánto me podría prestar la entidad? Os he dicho que por norma general suele ser el 80% del valor de tasación. Eso es, por decirlo así, el estándar de todas las entidades. Para primera vivienda, eso siempre. Para segunda los porcentajes son inferiores. Y luego lo que os he contado, mi capacidad de endeudamiento, lo que os decía. Si tú pides un importe y resulta que cuando presentas la documentación, la entidad comprueba el riesgo y te dice, comprueba si tienes un máximo de 40% de deudas con respecto a tu ingresos netos. Quiere decirse que en el caso hipotético que te dieran la hipoteca esa ya se sumaría al resto de deudas que tengas y si supera el 40% de tus ingresos, evidentemente te denegarían la hipoteca por tener la capacidad de endeudamiento la tienes alta. El tipo de interés, todos hemos hablado del tipo de interés y aquí hay dos términos muy financieros, que es el TIN, tasa interna nominal, que es decir, el tipo de interés pelón, como decirme, y el TAE. El TAE es lo más importante que ya veremos para comparar cualquier tipo de producto financiero. Esto lo digo, yo lo explicaré. El TAE tiene el tipo de interés que te van a pagar y todos los gastos. Es decir, que con este TAE, que te dicen TAE el 3,5%, bueno, pues este es el único dato en el que podemos utilizar para hacer comparaciones entre, por ejemplo, préstamos hipotecarios entre entidades. Es decir, el TAE es un dato importante a la hora de comparar productos bancarios. El tipo de interés de referencia, bueno, pues eso, como os he dicho, en el caso que estamos hablando, genéricamente es el Euribor. Y luego hay un concepto ya también, es el CER. El CER es el coste efectivo permanente. Vamos a ver, si tú imagínate que has pedido 100.000
y lleva 10 años pagando y debe 50.000, pues lógicamente a la hora de ver tu deuda, evidentemente tu deuda no va a ser los 100.000, serán los 50.000 que tú tienes en ese momento porque durante ese periodo has pagado capital e intereses. Pero bueno, acordaros del TAE, que es importante, es el más importante a efectos de lo que vamos a seguir diciendo. El plazo. Bueno, pues el plazo de amortización, los 15, 20, 30 años y pago pues mensual, bimensual o como sea. Eso está. Y luego lo que hemos comentado, la diferencia que tenemos que tener en cuenta entre dos palabrejas muy bancarias, que es la carencia, que es lo que os he dicho, es decir, es el periodo durante el cual solo pagas intereses y el capital lo empiezas a pagar a partir de otro momento. En cambio, cadencia, esto es lo que os comentaba, esto no tiene nada que ver, es la periodicidad con que se revisa el tipo de interés en las hipotecas a tipo variable. Es lo que os decía, es decir, cuando uno contrata una hipoteca te dicen que semestral, cada 6 meses o 12 meses, que es lo normal, se va a actualizar el Euribor. Pues este es lo que técnicamente se llama cadencia, es decir, con qué periodicidad me van a actualizar el tipo de interés en base al Euribor. Y aquí en el tema de la cuota, como os decía, la cuota hipotecaria está formada por el capital y los intereses. Como decíamos antes, los primeros años, por el sistema que se utiliza, que es un sistema, se llama francés, el método francés, se paga más intereses que capital. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de un simple préstamo, cómo se estructura. Como veis, es un préstamo de meses, 24 meses, se paga una cuota fija de 425 y el capital amortizado, es decir, si os dais cuenta, el capital va subiendo y los intereses van bajando. Por eso se dice que al principio se paga más intereses, como veis, en este caso 16,67 y luego por aquí 6,33, es decir, que al principio se paga más intereses que capital. Por eso, a la hora de comprar una vivienda a corto plazo, es decir, 7, 8 años o 6, pues a lo mejor conviene pensarse el alquiler porque durante esta época estás pagando más intereses que capital. Entonces, eso supone un mayor costo de la... Y este es un ejemplo de lo que sería una cuota de un préstamo a 24 meses o 24 años, en el que veis que el capital varía de menos a más y el interés varía de más a menos. Y luego las comisiones. Ya sabéis que las comisiones la banca no brea y que lógicamente algunas son justas y otras no tan justas. Como podéis ver aquí, he expuesto 10 tipos de comisiones que te pueden poner a la hora de contratar una hipoteca. El más habitual es de la apertura y estudio. Apertura y estudio. Luego está la cancelación, amortización anticipada, que es lo que comentabais y que vamos a explicar ahora. Y bueno, luego el desistimiento, es decir, si me quiero ir, luego la subrogación, reclamación de posiciones, etcétera. Tipo de interés. En fin. Ahí en este caso yo he puesto un abanico de 10 comisiones, pero existen más y cada entidad pone unas o pone otras y lógicamente los porcentajes varían en función de cada entidad. Además de las comisiones, tenemos que pagar unos gastos. Unos gastos. Los gastos asociados, la entidad, a partir de una ley que os contaba, de la ley del 5 de 2019, esta ley establece que los gastos de notaría, nota simple y gestoría son a cargo de la entidad financiera. Antes de esta ley, el que compraba un piso pagaba todo, todo. Ahora, con la nueva ley, la entidad tiene que pagar al notario la nota simple y la gestoría, incluido el registro. Y el cliente solo paga, como os decía, la tasación. La tasación del inmueble es a costa del cliente, es aquella que la entidad utiliza
para dar el dinero, normalmente el 80%, y luego los seguros. El seguro no es obligatorio, pero las entidades normalmente te obligan a hacerte un seguro de vida, un seguro, en fin, un seguro de multiservicio, en fin, un tipo de seguro. La verdad es que estos seguros no estáis obligados a hacerlos con la propia entidad. Pero bueno, esto que sepáis que nosotros tendríamos que pagar la tasación y los seguros si la entidad nos obliga. Como os contaba antes, como la vida de una hipoteca puede ser muy larga, hombre, uno la contrata hoy, pero no sabe qué va a pasar dentro de X años. Bueno, pues los trámites posibles dentro de una hipoteca son la contratación, las modificaciones posibles a lo largo de la vida de la hipoteca y, lógicamente, una de las mejores que es la cancelación. Vamos a ver brevemente qué ideas hay que tener a la hora de contratar, muy levemente. Las preguntas básicas, la información precontractual, cómo comparar hipotecas y la formalización. La pregunta que yo quiero hacer cuando tengo que contratar un préstamo, tengo que, lo que yo os he dicho, ¿qué importe necesito y mi capacidad de endeudamiento? Ya os he dicho que si el banco ve que tengo un 40% de deudas, no me la va a dar. La información precontractual, esto es importantísimo. Es importante. Normalmente la información que te dan antes de toda la hipoteca, todas las condiciones y tal. Esta información precontractual es generalizada. Es decir, es un panfleto que te dan a ti y a todos los que van allí a preguntar por hipotecas. Pero una vez que tú ya le has dicho que te interesa, te tienen que dar la información precontractual personalizada. Es decir, ya con tu nombre, con tus características, y que sea ya personalizada. La información precontractual, esto, la banca ha sido muy de aquella manera y entonces las normas europeas han tenido que imponer para que los bancos estandaricen su documentación. La ficha europea de información normalizada y la ficha de advertencia. Es decir, son documentos que están obligados a darnos las entidades españolas, en este caso, en el que se detalla todo y cada una de las consecuencias y características de esa hipoteca. Como yo os decía, lógicamente ya, pues bueno, necesito un importe y unos años. ¿Qué hago? Me voy a varias entidades. Voy a varias entidades, tengo que ir a varias entidades porque la diferencia entre unas puede ser mayor o bien por el tipo de interés o bien por las condiciones. Entonces, siempre que acudimos a una serie de bancos distintos. Hoy en día bancos hay pocos, pero bueno, hay lo suficiente como para comprobar la oferta de hipotecas que tiene cada uno de los. Y en este caso, para comparar la información que os hayan dado de una hipoteca a otro, el único dato importante preliminar para empezar a tomar en cuenta cómo va esto es el TAE. Aquí os pongo un ejemplo muy clarito. Es decir, si yo voy a ir a un banco y voy a meter en una cuenta corriente o un depósito, eso que ahora ya se empieza a meter en los bancos porque ya empiezan a dar algo de tipo de interés. Entonces, en el caso de que yo meta en una cuenta bancaria y un depósito, lo que tengo que hacer es irme a aquella entidad que me dé el TAE más alto. Es decir, una me da el 1 y otra me da el 2. Pues me voy a la del 2 porque es una mejor oferta y las garantías son las mismas. Es decir, que en caso de cuenta bancaria y depósito tenemos que coger aquella que el TAE, que es obligatorio darlo en toda la información bancaria, sea el más alto. Por el contrario, cuando hablamos de deudas, hipotecas, préstamos, créditos y tarjetas, en este caso tenemos que hacer todo lo contrario. Como aquí no nos dan nada y tenemos que pagar, pues lo que queremos es pagar lo menos posible. En este caso, cuando comparemos hipotecas, préstamos o tarjetas, tenemos que coger aquella que el TAE sea más bajo. Imaginaros el ejemplo. Tengo una hipoteca al 2 y en el banco de la esquina otro banco me da el 1. Pues contrato la hipoteca principalmente e inicialmente en el que me cobra el 1, es decir, menos TAE. Luego ya, una vez que he decidido el que tiene menos TAE y me parece el mejor, pues lógicamente hay que mirar dos cosas, las comisiones y los productos vinculados. Esto
tiene poca importancia, pero se debe tener, porque el TAE, la tasa, el TAE, que es el que debemos mirar, tiene incluido tanto las comisiones como los productos vinculados. Es decir, que si vamos a varias entidades para una misma cantidad de dinero, un mismo plazo, coged aquel que tenga el TAE más bajo. Es decir, ese será más barato. Y al ser más barato, pagaréis menos intereses y eso es muy importante dado los plazos tan largos de pago que se tiene que hacer con las hipotecas a 15, 20 o 30 años. Ya hemos contratado eso y han pasado 10 años, por ejemplo, o 5. Y claro, me surgen circunstancias nuevas. Es decir, claro, hay cosas. ¿Qué puedo hacer yo? Pues hay un término que se llama novación, subrogación, amortización y cancelación. Os voy a explicar brevemente qué es cada uno de ellos. Novación es aquello que podemos hacer dentro de la misma entidad que tenemos el préstamo. El préstamo. Es decir, yo estoy en el banco A y tengo un préstamo y a los 5 años le digo que quiero ampliar o reducir el capital, quiero alterar el plazo, quiero que me modifiquen el tipo de interés, el sistema de liquidación, no lo quiero pagar mensualmente y tal. Estas modificaciones que se llaman novación las puedo hacer en mi banco en el que tengo la hipoteca. Lógicamente, esto hay que hacer los cálculos para ver si en el periodo final me compensa o no me compensa. Si te compensa, porque esto tiene unos pequeños gastos que la entidad bancaria cobra. Son pequeños gastos, pero a lo mejor necesitas ampliar el capital, ampliar el plazo, decir que han bajado los tipos de interés y tú quieres exigirles que te lo bajen. En fin, estas modificaciones se pueden hacer dentro de la entidad y del propio préstamo. En el cambio de la subrogación ya la cosa es distinta. La subrogación es que tu banco hablas con él, no te admite ninguna excepción, entonces lo que tienes que hacer es irte a otro banco. Entonces, esto se llama subrogación acreedora. Tú dices, yo quiero subrogar mi hipoteca del banco A al banco B. Es decir, te vas a otro banco. Y ese banco, pues tienes que, lógicamente, hablar con el banco. Lógicamente, tiene unos gastos de la transición de la hipoteca de un banco a otro. Pero igual que en este caso, la entidad que recibe la hipoteca no tiene problema en acogerte. Es decir, esa es la acción. La innovación es para aquello que hago dentro de la propia entidad con mi propio, y el otro es cuando no me hacen caso o me quiero ir a otro sitio o otra entidad bancaria, me quiero ir de entidad. Eso se llama subrogación. Bueno, los préstamos, como os he dicho, bueno, esto lo vamos a pasar porque no merece la pena. Y vamos a entrar ahora en la cancelación de una hipoteca, que es lo que nos decía nuestro amigo Diego. Me parece que era. Claro, este es el final dijéramos, de todo proceso. Es decir, por una circunstancia o por otra, cancelamos la hipoteca. Bien, porque la queramos cancelar amortizando el capital, o bien porque ha pasado los años y ya hemos pagado todo. Una vez que decidimos esta la cancelación de hipoteca tiene trámites legales que se deben hacer y esto lo digo por nuestra seguridad. Cuando uno ha terminado de pagar la hipoteca, se deberá solicitar a la entidad, es decir, al banco que expida el llamado certificado de deuda cero. Es decir, que acredita que hemos terminado de pagar la totalidad de la hipoteca. La entidad nos ha de entregar este documento de manera gratuita. Es decir, el que haya terminado la hipoteca, el primer trámite que tiene que hacer es ir a su banco y pedirle el certificado de deuda cero. Y es gratis. Es gratis. Os lo digo esto porque a mí me suena que gente me ha comentado, y de hecho, eh, una de las reclamaciones ante el Banco de España más normales es que la entidad les quiere cobrar por un certificado que es gratuito. El certificado de deuda cero que se pide cuando uno acaba la hipoteca es gratis y os lo tienen que dar.
Luego, como esto tiene una serie de trámites posteriores, uno tiene que decidir si hace los trámites a nivel personal, tanto notariales como registrales, o se solicita a la entidad. La entidad normalmente se ofrece a hacértelo ello y cobra comisiones y gastos. Y suelen ser gastos importantes. Por eso, una vez que nos den el certificado que es gratuito, tenemos que preguntarle a nuestra entidad cuánto nos cobraría por hacer los trámites. Y los trámites, ya os digo, es notariales y registrales. Ahora explicaremos el siguiente paso. Es decir, si uno se encuentra con ganas de ir a la notaría y al registro, se presenta allí con el certificado y lo hace uno mismo. Si no quiere, porque no puede o no tiene tiempo, evidentemente la entidad bancaria se encarga de hacer la gestión y cobrar una comisión. Evidentemente, habría que preguntar cuál es la comisión. Si decidimos hacerlo nosotros, pues tenemos que ir a una notaría. Habrá que acudir a una notaría y podemos elegir la notaría nosotros, la que nos dé la gana. El banco no nos puede obligar a ir a una determinada notaría. Si lógicamente nos da igual, pues iremos a la de la notaría. Tendremos que ir a la notaría con el certificado de deuda cero y lo entregamos a la notaría. La entidad no cobra por el trámite de firma. Es decir, que nosotros vamos a la entidad, la notaría le dice a la entidad financiera que mande ahí al representante del banco y se firma en la notaría ese documento notarial. La notaría no puede cobrar porque se desplace a la notaría un empleado y lo que sí hay que pagar es una cuota, una costa, las costas de notaría, que, bueno, pues pueden ser 50, 60 euros o menos en función del capital total. Una vez que ya hemos ido al notario y hemos entregado el documento cero, nos vamos a solicitar y cumplimentar el documento de actos jurídicos documentados. Esto se hace en la delegación de la comunidad autónoma correspondiente. Es obligatorio y está exento de pago. Esto yo lo he hecho a nivel personal. Vais a vuestra comunidad a una tesorería en la que haya que pagar el documento de actos jurídicos documentados, rellenáis un impreso y el coste es cero. Es cero tanto la presentación como que no hay que pagar nada por ese documento. Es decir, ya tenemos el escrito notarial, tenemos el documento de actos jurídicos documentados, que ya os digo que hay que presentarse en la Comunidad de Madrid, perdón, en la comunidad que corresponda, en el organismo que corresponda para pagar impuestos. Lo que ocurre es que es gratis. Y posteriormente, con la copia del impuesto, el certificado de la deuda cero y la escritura pública que hemos hecho en el notario, acudimos al registro de la propiedad para hacer efectiva la cancelación. Es decir, con esos tres documentos, la copia del impuesto, el certificado de deuda cero y la escritura, nos vamos al registro. En el registro se registra de forma pública esa cancelación de hipoteca. Suelen cobrar pequeñas cantidades, no sé, ya te digo, 40, 50, 30, es decir, son cantidades pequeñas y con eso ya hemos hecho público y de cara al público y a la sociedad que hemos terminado la hipoteca. Esto parece un rollo, pero es muy importante porque en vuestras fichas y vuestros documentos públicos y vuestra casa, cuando se pida una nota simple, va a estar como que está con una hipoteca de tantos años. Imaginaros que decidís venderla o cualquier otra cosa. Lo primero que tenéis que hacer es todos estos trámites para que el comprador vea que está libre de cargas. Es decir, conviene hacerlo lo antes posible para que nuestra carga y los documentos que se encuentren esté como finalizado el plazo y nos hemos quitado esa deuda. Y por último, que voy a pasar, aquí pongo una serie de cuestiones y ¿qué pasa cuando no tengo hipoteca? Pues bueno, simplemente la vivienda pasa a subasta
pasa de acción y a embargo. La subasta sale, te dan un precio, la dación es que tu deuda parte es la entrega de la vivienda y el embargo es que con la dación, es decir, con lo que me han dado por la vivienda no tengo, pues me van a embargar la diferencia que tengo de la deuda. Y nada más, agradeceros, sé que me he pasado unos minutillos. A ver, perdonad. No importa, José. Me he pasado unos minutillos, pero bueno, he intentado un poco todo para que no fuera muy largo y sobre todo esas cosas que sí tenemos y que tengamos un poco de cuidado con la banca. Nada más. Ha sido un repaso exhaustivo y yo a Ignacio Villar, abre el micrófono, Ignacio. Tienes cerrado el micrófono. Ya, gracias, dime. Si quieres comentar algo, Ignacio es un Bueno, yo la compañero de verdad aquí de Jaén que también ha sido tengo que decir que le experiencia. agradezco mucho a José toda en fin, la conferencia que ha dado, porque sinceramente yo he trabajado 40 años en banca y he sido director de zona, por tanto ¿Te suena? estoy un poquillo, me suena esto, ¿sabes? Pero no cabe duda de que, bueno, recordar y sobre todo los últimos aspectos que se han introducido en el trámite sobre todo la formalización de la hipoteca. Yo me acuerdo que en mis tiempos íbamos con el cliente al banco, el cliente, y cogíamos, íbamos al notario, se firmaba. Uno de mis hijos ha comprado un piso y yo, por acompañarlo, he tenido que ir 3 veces al banco para que me leyeran toda la escritura, 3 veces, por 3 veces, otras 2 veces al notario previamente a la firma. Yo estoy de acuerdo que que los bancos ahora iba a decir somos, pero digo que son mucho más exhaustivos a la hora de comprobar que el cliente efectivamente pues, ha comprendido perfectamente cuáles son los términos en los que está, de las obligaciones que contrae, etcétera, etcétera. Pero de lo que no cabe duda es que todo eso lo cobran. Cuidado, que Todo. Y al final, pues lógicamente los gastos de tramitación de una hipoteca, tanto como, la cancelación, tú has dicho, efectivamente, que si te mueves por tus propios medios, Lo puede hacer cualquiera. gastos, pero como se los dé otra vez a la gestoría, al banco, a través de la gestoría a través del banco, oye, pues son otros 600, 700 euros. Por eso te digo que, en fin, que yo de verdad te agradezco mucho porque todos estos asuntos, pues efectivamente los conocemos, pero recordarlo y sobre todo ampliarlo con todas las informaciones, el código de buenas prácticas, que también es un aspecto importantísimo para todos los titulares que tengan problemas con la amortización de sus préstamos, etcétera. Yo te agradezco mucho de verdad la intervención, porque cualquiera que quiera saber hoy cómo se hace una hipoteca, cómo se contrae, cómo tal, desde luego, si coge ahora mismo este vídeo, es absolutamente completo y puede prescindir de cualquier asesor y puede prescindir de cualquier gestoría. Muchas gracias, José. Nada, a ti simplemente quería deciros que algunos aspectos de la charla no se podían dulcificar más porque a veces son temas, son como son. Entonces, pero yo siempre lo que he procurado, porque es que, igual que os digo, o sea, yo he trabajado, como ha dicho Diego, 29 años en banca en el Banco de España. Y estuve como 4 o 5 trabajando para el servicio de reclamaciones del banco. No te quiero decir lo que aprendí de toda la guarricia de la banca. Y eso tiene más valor que soltar un discurso económico. Sí. No, Sí, ¿entiendes? sí. Pues digo que lo que pasa es que, quiero decir, que el tema estaba orientado a la vivienda, el Euribor, y a mí me gusta meter un poco para que veamos las entrañas del préstamo. No sé, yo intento hacerlo lo más sencillo posible porque a veces, pero hay veces que tienes que hablar de cosas raras. Claro. Entonces, Yo creo que la comprensión de todo lo que ha explicado, hombre, quizás los que tengamos ya alguna experiencia en ese sentido, pues lo habremos asimilado de una forma más fácil, pero no cabe duda de que ha sido una explicación muy, para mí, absolutamente comprensible y sin ningún tipo de problema. O sea, que yo te lo agradezco de verdad porque a mí me va a servir, te voy a decir una cosa, me va a servir un poco de
de pauta para otras actividades que tenemos en SECO, ¿sabes? Y también para alguna cosa particular. O sea que yo te lo agradezco por triple forma. Oye, yo de verdad, como sabe Diego, yo llevo 2 años jubilado, o sea que del Banco de España y creo que trabajo más que antes. Sí, no, pues yo llevo ya 19 porque me prejubilé con 52, ¿sabes? Y bueno, pues sinceramente esta etapa de mi vida, y como tú dices, pues siempre liado. Yo no sé qué me pasa, pero siempre me he liado. No sé, todavía no me he descasado, como dicen. Ya. Por eso te digo que si me permite, Diego, quiero deciros que esto hemos dado ahora como el tema de la vivienda, como el principio, pero en algunos casos también se ha dado, y yo tengo artículos y charlas, aquellas personas, no sé si habéis hablado, que tienen vivienda y para completar su pensión de vivienda hay alternativas. La inversa, etcétera, etcétera, la dación. Exactamente. Quiero decir que a lo mejor para ciertos la nueva colectivos... propiedad, la venta de la nueva propiedad y tal, sí. Es que, ese es un tema, José, que ya lo tengo previsto sería el próximo. para otra ocasión. Así que sí, ya está emplazado. Disculpa, Diego, no, simplemente quiero decir que ya completas una cosa porque a lo mejor en nuestro caso no es, Claro. ¿sabes? Sí. Pero que bueno, oye, lo que digo es cualquier cosa, si yo puedo ayudaros, se lo decís a Diego y contactamos. Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta otra, José. Repito, A vosotros, encantado y de veros. refiriendo las palabras que ha dicho Ignacio. Nada, oye, gracias a vosotros por aguantar este rollo largo. No, que va, de rollo nada, eso sí que no te lo permito. Perdona, que es lo único que no te puedo permitir, ¿sabes? A vuestra disposición para lo que queráis, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas tardes a todos.